Se nos fue la Michelle. Pero no precisamente con el novio, ¿eh? Eso sí sería grave. Espero que no esté yendo. Muy bien. Damos la más cordial bienvenida a todos los que están aquí conectados por internet. Todos los que se vayan a ir conectando, pues les enviamos un saludo. Son las 12, exactamente con un minuto. Según de Timoteo 3:16, si lo podemos poner en la versión Septuaginta, por ahí tenemos el Yes Word, tenemos ahí el Yes Word. Ahí busquemos, Septuaginta dice Huneman, algo así dice. En esa traducción me gustaría que la pusiéramos, la copiáramos y la pusiéramos en el Easy Worship. Dice Huneman o J-U-N, por favor. Si alguien la tiene, según de Timoteo 3:16. Si tiene oportunidad de conseguir se llama MySword, MYSWRD, el software bíblico. Muy bien, saludamos al pastor Federico Lara y a toda la familia allá de Portland, Oregon. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Bueno, yo se lo voy a leer en la versión, dice Huneman, es Septuaginta, versión Septuaginta. Dice, ya la tenemos ahí, no, todo no. Toda escritura por Dios inspirada. Toda escritura por Dios inspirada también es provechosa para enseñanza, para reprensión, para corrección y para amaestramiento en justicia. Toda escritura inspirada por Dios es, aquí dice, provechosa. No está diciendo que toda la Biblia fue inspirada por Dios, o sea, para que entienda usted, sino que toda escritura por Dios inspirada es provechosa. Significa que toda escritura que está dentro de la Biblia, Biblia significa grupo de libros. Biblia no es un término, bíblico, sino Biblia es una compilación de diferentes tipos de libros, cartas, etcétera. Y en el griego pues se llama biblos, y en el latín creo que está Biblia, algo así, de tal manera que significa un conjunto de libros, una compilación de libros o cartas. Muy bien, pues este tipo de temas se trata de entender ese Dios que se nos había hablado como un Dios destructivo, un Dios matón, un Dios asesino, un Dios destructor, un Dios exterminador. En el Antiguo Testamento se trata de entender todo lo que el Antiguo Testamento nos habla de ese Dios. Mire, hubo un hombre en el siglo II llamado Marción. Ese hombre fue el primero que determinó, y obviamente los padres de la iglesia del primer siglo II, III y IV, regularmente lo tildaron a este hombre de un hereje. Se llamaba Marción, usted lo puede verificar ahí, investigar acerca de él. Este hombre era un gnóstico. Él hizo una compilación de libros del Nuevo Testamento y desechó todo el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué desechó todo el Antiguo Testamento? Bueno, porque él veía que en la mayoría de las traducciones, por lo menos en lo que él veía, a lo mejor del griego, en el hebreo, del Antiguo Testamento, o en la Septuaginta, que es la primera traducción que se hizo del hebreo al griego, creo que dos siglos y medio antes de Cristo, por un hombre llamado Ptolomeo IV Filadelfo, que era uno de los reyes que se quedaron, donde se dividió el imperio griego. Anteriormente creo que era Alejandro Magno. Después de Alejandro Magno vinieron dos reyes. Uno de ellos dice, en la biblioteca de Alejandría en Grecia, él decidió compilar todos los libros del mundo, desde libros antiguos. En esa biblioteca había de todo, había paganismo, había de todo, de tal manera que agarraron 70 eruditos griegos y tradujeron todo lo que es el Antiguo Testamento en griego, ¿ok? Precisamente porque la comunidad judía estaba en todo el imperio griego, distribuida, dispersada, como le quiero llamar. Entonces, este hombre dice, Antiguo Testamento no me interesa, porque de acuerdo a la Septuaginta, los 70, esa que le digo que se tradujo del hebreo al griego,
siempre regularmente manifestaba que un Dios que había herido, por ejemplo, cuando leímos en Éxodo 12, 23, ¿se acuerda? Dios hirió a los primogénitos de los egipcios. Luego vimos que en otras traducciones decía Dios castigó. No es la misma palabra herir y castigar. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, muchas veces han intervenido muchos los traductores para entender acerca de ese Dios bueno o de ese Dios destructivo de la Biblia. ¿Okay? No puede ser un Dios diferente en el Antiguo Testamento a un Dios diferente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento este hombre llamado Marción, literal, desechó todo el Antiguo Testamento porque él creía que Dios era, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, muy diferente. Y este hombre dice, Dios del Antiguo Testamento es un Dios que no es el Dios de Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este hombre dice, él creía en una dualidad, es decir, todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. No sé si usted ha escuchado, aún en el cristianismo está metido, porque eso es gnosticismo, ¿sabía? Todo lo material es malo. Hermano, no tienes por qué pensar en prosperidad porque es malo. Hermano, no tienes por qué pensar en la sanidad de tu cuerpo porque es malo. Hermano, no pienses en que te vaya bien económicamente o te vaya bien o prosperes aquí en la tierra. Todo eso es literalmente gnosticismo, porque todo, para el gnosticismo, todo lo natural, lo del cuerpo, todo era malo, excepto el espíritu era bueno. Entonces, ahí te encuentras en ideologías que aún en el cristianismo está inmiscuido el gnosticismo. ¿Se ha dado cuenta? Porque ese es dualismo. O sea, creer todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. O sea, tampoco es al revés, pues, de que lo material debe ser lo esencial. No, siempre debe haber una cordura en ese sentido, algo así balanceado, para que me entienda. Porque el Dios que en el espíritu usted lo hizo nuevo, es el mismo Dios que quiere suplir también las necesidades de sus hijos. ¿Ok? Muy bien. Este hombre decía, Dios del Antiguo Testamento malo, destructor, exterminador. No meto esos libros del Antiguo Testamento. A mí, él compiló una primer Biblia. La primer Biblia, antes de que se compilara en el siglo IV, creo que fue, no recuerdo qué papa por ahí hizo que se compilara la Biblia, no recuerdo el nombre. Sin embargo, este hombre hizo antes, en el siglo II, hizo esa compilación de libros, y él decía, Dios del Antiguo Testamento es malo, destructor, enfermador, asesino. Dios del Nuevo Testamento bueno. ¿Y qué cree? Ese tipo de, porque era un dualismo, obviamente era un dualismo, donde él echaba la culpa, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento le echaba la culpa a Dios. ¿Y qué cree? En los padres de la iglesia, los primeros 4 siglos, se consideró un hereje este hombre, precisamente por lo mismo, porque creía en un Dios destructivo del Antiguo Testamento, y que era un Dios diferente al del Señor Jesucristo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por obviedad, si los padres de la iglesia lo consideran un hereje, ¿por qué ahorita en el cristianismo se está diciendo que el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo un Dios destructivo? Aunado a que vienen doctrinas desde el siglo IV por San Agustín, que tomó parte, no digo que San Agustín fue todo malo, no, pero por ejemplo San Agustín en el siglo IV, por ahí en el 412, agarró, porque él duró 10 años en un sistema que se llamó maniqueísmo. El maniqueísmo era un gnosticismo igual, eran gnósticos. Este hombre agarró parte de lo que se llama ahora, como le dicen, el sistema calvinista le llama soberanía de Dios. Y soberanía ellos entienden en sus conceptos, obviamente no son bíblicos, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere y donde quiera. Y que usted como ser humano no le puede decir a Dios, ¿por qué haces eso? Es decir, alguien cayó enfermo, fue Dios porque ya lo predestinó que estuviera enfermo. Si se murió un hijo de un hermano, porque fue Dios el que predestinó que ese hijo muriera. Pero usted no le puede reclamar a Dios, oye, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Como dice la gente que cree que Dios se lleva a los hijos, ¿no? ¿Y por qué te lo llevaste, Señor? Usted no le puede reclamar a Dios.
porque Él es tan soberano que hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere. Ese es el asunto y el problema, ¿no? Entonces, todo eso de que Dios es destructivo ya era una herejía en los primeros 4 siglos. Por los padres de la iglesia se consideró como una herejía literal. Llega San Agustín en el 412 y él determina lo mismo que determinó el maniqueísmo en el siglo III. El maniqueísmo era un gnosticismo, obviamente, donde también creían en un Dios que había determinado todo desde antes de la fundación del mundo. Es decir, a uno los envió al cielo y a otro los envió a una condenación eterna. Y si usted le pregunta a Dios, ¿y por qué? Bueno, porque yo así lo decidí. O sea, así le va a contestar Dios, ¿no? Ellos creen en ese sentido. Pero cuando estamos leyendo las Escrituras y nos damos cuenta acerca del propósito eterno del Padre, que siempre fue en Cristo Jesús, nos dimos cuenta que Dios sí decidió, sí quiso hacer lo que Él quiso, y nadie le dijo qué hacer. Obvio que lo hizo en Cristo Jesús. O sea, de que todo fuera reunido y todo fuera compilado y todo fuera hecho a través de Jesucristo. Ahora, si ya nos vamos a las Escrituras, entendemos, porque obviamente Juan 3:16 eso nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ahí nos damos cuenta en un Dios que proveyó salvación para toda la humanidad. El único problema es que te enfrentas con cierto tipo de doctrinas que ellos creen literalmente que Dios eligió a unos y a otros no los eligió. Humanamente hablando, la gente cree que así como Dios eligió a unos para salvación, así mismo va a elegir a otros para perdición. Imagínense un Dios así, o sea, y tú, Filigonio, te me vas al cielo, y tú, Anastasio, al infierno. Imagínense un Dios así. Y luego el Anastasio dice, pero ¿por qué yo, Señor? Imagínense, ¿no? Pero ¿por qué yo? Ah, no le reclames, Él así lo decidió. Así dice el calvinismo, ¿sabes? Y más cuando lo llevamos al área de la sanidad. En el pentecostalismo, pues se fue, los que creen en los dones del Espíritu Santo, yo creo en los 9 dones del Espíritu Santo. Hay personas, y yo veo bautistas haciendo comentarios de los dones. Veo bautistas haciendo comentarios de los dones, y ellos ven los dones del Espíritu Santo en su perspectiva. Por ejemplo, el don de diversos géneros de lenguas. Ellos nada más atribuyen a las lenguas de Hechos capítulo 2. Dicen que Dios proveyó las lenguas para que de muchas naciones oyeran el mensaje del Evangelio cuando vinieron de 16 naciones a reunirse en Jerusalén en el día de Pentecostés. Y luego te das cuenta, bueno, ese es un tipo de lengua, porque el don no se llama don de lenguas, se llama don diversos géneros o clases de lengua. Significa que no es uno, y mínimamente hay 4 identificados en la Biblia, desde el hecho que el que se habló en Hechos capítulo 2 hasta el que se habló en Hechos 1 Corintios 14, donde habla un don para la edificación de uno mismo. Habla en lenguas, la gente se edifica, se fortalece, etc. Está el otro don que se llama don para la interpretación en la asamblea. Uno habla en lenguas y el otro interpreta lo que está hablando en lenguas. Y último, para la oración intercesora. Mínimo hay 4, y los bautistas nada más dicen hay 1 o 2. Entonces luego dices, bueno, ¿qué no has leído la Biblia? Bueno, sí la leyeron, pero cada persona ve la Biblia de acuerdo a se ponen los lentes, pues. Yo pertenezco a los bautistas y yo veo la Biblia como lo ven los bautistas. Y ese viene siendo un error muy grande. Nunca debemos de analizar la Biblia bajo la perspectiva de la doctrina, el dogma que yo tengo, sino acerca de lo que realmente dice la Biblia. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, para esto necesitamos analizar un poquito más de la inspiración de las Escrituras. Bueno, en la Biblia o en las Escrituras bíblicas, bueno, eso que le digo, un Dios destructor del Antiguo Testamento ya se consideró como una herejía. Imagínense todas las iglesias que le están echando la culpa a Dios. Es que Dios me castigó con la enfermedad de un hijo. Es que Dios me castigó para que me naciera mi hijo mongolito. Es que Dios me castigó para que naciera mi hijo ciego. Imagínense, echando la culpa a Dios. Mire, una persona en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, personalmente yo la conocía a esa, era una persona que era novia o esposa de un amigo. Ella practicaba y siempre iba con las brujitas, pues. Y lo que hacía ella era pues que se fijara el novio en ella,
era ir con una bruja y que le diera algún amuleto para dárselo al novio, así como le hizo una prima que le dio un perfume de murciélago tatemado en un perfume Giorgio Armani, algo así, ¿no? Y el perfume se veía negro, no sé cómo se lo puso a esta persona, porque imagínate un perfume, imagínate alguien te llega y si te quiere conquistar y luego te da un perfume negro, está raro, ¿no? ¿Negro? ¿Por qué negro? Pues esta prima le echó, agarró no sé cómo agarró un murciélago, pobrecito, lo tatemó, lo quemó y las cenizas, ¿qué crees? Se les echó el perfume, porque eso le dijo la brujita. Entonces, pues sí, la persona se casó con ella y todo lo que tú quieras, pero ¿qué crees? Pues a fin de cuentas la dejó. Pero bueno, esa es otra historia. La historia que les estoy narrando es en el sentido de que la persona que le nació el hijo ciego practicaba el ocultismo, iba con brujos y todo. Ahora, imagínense, pues ya queda embarazada. Y de repente que le nace el hijo ciego. Imagínense echarle la culpa a Dios porque le nace un hijo ciego. ¿Realmente habrá sido el Señor? ¿O fue que ella practicaba el ocultismo? Ese es un caso nada más, de muchos casos que hay. Ahora, no es Dios el que hace que los niños nazcan ciegos. Algo practicó la persona. ¿Estamos captando? Pero aún así creemos que los dones del Espíritu Santo fueron dados para ese tipo de personas. Si su hijo está ciego, bueno, tenemos los dones de fe, milagros y sanidades. Ella se convierte, viene al Evangelio, ¿y qué pasa? Bueno, pues su hijo es sanado. Su hijo es sanado. Muy bien, entonces, cuando entendemos la inspiración de las Escrituras, debemos entender en ese mismo sentido. Algo se inspiró, pero hay algo que no se inspiró, es un hecho acontecimiento, una narración de lo que estaba viendo la persona que estaba escuchando el mensaje, estaba viendo el mensaje que se estaba dando. No sé si le quedó claro las plagas de Egipto, pero creo que fue muy contundente para entender que Moisés dijo, es que el Señor me ha dicho, y wow, va la vara para adelante y viene un viento fuerte y se llena de piojos Egipto. Es que lo que hizo Dios es darle autoridad y la puso en la mano de Moisés, para que Moisés hiciera con esa mano, lo que la autoridad que le había dado, lo que él quisiera, más bien lo que Dios le había dicho que hiciera. 3 señales. Moisés no hizo la segunda señal, se fue a la tercera, la hizo mal y luego empezó a hacer un montón de señales porque la autoridad Dios se la había dado. Pero Dios nunca le dijo que mandara 10 plagas. Dios lo único que le dijo es 3 señales. Y ahorita tiene a todo el mundo cristiano diciendo que Dios envía las plagas y que Dios envió las plagas. Bueno, ¿de qué le sirve eso a usted? No estamos hablando de una sombra, tipo y figura. Esta serie se trata de hablar de la bondad, el amor y entender la soberanía y la voluntad de Dios, que nunca es mala. Y si algo se le atribuye en el Antiguo Testamento es para que entienda al Padre amoroso, pues. Esta serie se trata de entender y conocer al Padre amoroso, que muchos cristianos no lo conocen. Pueden conocer a Jesucristo, pueden nacer de nuevo, pueden ser hijos de Dios, pero aún tienen un concepto de un Dios. Dios de repente es bueno, de repente me está fallando Dios, por algo malo que me está pasando. Mira, esto que me sucedió en la garganta, yo podía decir, fue Dios, o fue el diablo, pero ¿qué creen? Me aventé medio litro de nieve cuando me sentía mal. ¿Fue error de Dios? ¿Fue error del diablo? No, yo me comí medio litro de nieve. Ni la culpa del Señor, ni la culpa del diablo. ¿Está entendiendo? Por eso estoy tomando agua. ¿Cómo se llama este pasote? Algo así, de la que me dio la pastora. ¿Cómo se llama esa para enamorarlos? De Toloache, mira, es de Toloache, Cali. Dicen que es buena para la garganta, quién sabe. Ok. Entonces, mire, en la Biblia también hay narración de hechos donde profecías se cumplieron en su tiempo. Todo el mundo dice, es que toda la Biblia habla de Cristo y está inspirada para llevarnos a Cristo. Una parte de la Biblia, todo el Antiguo Testamento, muchos eran sombras, tipos y figuras que apuntaban al Cordero. Y decían, este corderito sacrificado, ¿qué cree? Ahora entendemos que es Jesucristo que vino a morir por nosotros.
Pero hay profecías que en su tiempo se cumplieron. No todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una profecía para Cristo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, poquito. Mire, ahí en... Sí dieron con la ubicación, es que no tienen número la casa, ni nos han asignado número. Por eso le comenté que no tenía asignación de número. Pero el 155 enfrente, algo así, ¿no? Ahí disculparán que no nos han puesto número. Mire, vamos a Ezequiel capítulo 19. Versículo del 1 en adelante, por favor, vamos a estar leyendo, ¿ok? Ahora bien, yo hago la aclaración. Para los que nos ven por internet, hago la aclaración. Si yo estoy dando este tipo de temas, no es para contradecir a lo que ellos creen, sino los doy porque yo así lo creo. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque muchos hermanos, aún de que entienden gracia y todo esto, pueden pensar, el pastor Sergio está hablando en contra de mí por lo que yo enseño. La verdad es que no, no es así. Por eso, dentro del mundo que ahora le llaman verdad presente, gracia, y los que enseñan gracia, muchos vienen de del sistema calvinista o determinista, donde Dios determina a unos al cielo y a otros al infierno, para que me entiendan. Viene de ese sistema. No es mi culpa que ellos crean. Mi responsabilidad es enseñarle la verdad conforme a la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Si ellos dicen, es que el pastor Sergio está enseñando para darme la torre, no, nunca será así. Porque yo de muchos no sé ni lo que enseñan. Pero de repente por ahí me salió un hermano cuando yo dije, es que el calvinismo cree que Dios enseña un Dios destructor, obviamente, porque de repente es un Dios, inclusive en el Nuevo Testamento, que Dios airado. Es que usted le predicó a alguien y si imagínense un calvinista así piensa, si usted le predicó a alguien y ese alguien no hizo caso, la primera vez que usted le predicó acerca de Jesucristo, dice, bueno, es que ya estaba predestinado a irse al infierno, condenación eterna. Y luego, ¿y qué pasa? Pues ya no le siguen hablando más de la palabra. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, ya nunca me va a hacer caso. Inclusive muchos en su corazón, en el corazón de estas personas que pertenecen a ese sistema, dicen, pues que se va al infierno. O sea, ya le desean el mal a la gente. Le desean el mal a la gente porque no quieren acercarse, por lo menos donde ellos los quieren llevar a congregarse, ¿no? Por eso le digo, nos van a ver calvinistas de aquí, porque ya hay calvinistas ahí, obviamente comentando mis publicaciones. Va a haber calvinistas, pero yo nunca voy a hablar en contra de ellos. Y si ellos creen algo de lo que yo voy a hablar contrario a lo que ellos creen, bueno, no es mi culpa que ellos crean eso. Lo que sí es mi responsabilidad es hablar una verdad, conforme a un análisis contextual de la Biblia. No sé si me estoy dando a entender. Porque mucha gente, cuando empiezas a hablar algo contrario a lo que ellos creen, van a decir, el pastor Sergio está en contra de mí, a pesar de que correspondemos a la misma denominación. Pero entre la misma denominación donde correspondemos nosotros, hay entre calvinistas, entre arminianos y de otros tipos de credos, que regularmente es la misma pugna que viene desde el siglo XVI. Es la misma pugna, calvinista contra arminiano, siempre es la misma pugna. Entonces, si nosotros creemos algo, va a ser siempre basado en la palabra de Dios, nunca va a ser basado en un sistema, un dogma. Por eso le digo, ponga su corazón dispuesto a decir, bueno, ¿qué es lo que la Biblia dice? En su contexto, obviamente. ¿Qué es lo que me están enseñando de acuerdo a la Biblia? No de acuerdo a ponerme los lentes de algo que yo ya creo. Es muy importante. Entonces, si la verdad yo estoy enseñando para nuestros amigos de internet algo diferente a lo que usted cree, no lo hago para darle en la torre a usted. Yo necesito seguir con la agenda que me ha dado el Espíritu Santo. Desde el año pasado yo le dije que iba a hablar en contra de un sistema llamado calvinismo. Yo tengo que seguir con esta agenda. No me voy a parar en esta agenda porque es lo que el Espíritu Santo me está impulsando a hablar. Y ahí es donde vienen los problemas del compadrazgo. Pues es que mi compadre, el hermano Filigonio, cree diferente y por eso te tienes que callar una verdad. No es así, no debe ser así. Por lo menos si él cree diferente, que se dé la oportunidad de escuchar algo diferente, ¿no? Sería maravilloso. Pero mi intención nunca es para darle en la torre
y contradecir lo que alguien cree, pues. O sea, si hablé de las plagas de Egipto que no fue Dios y alguien dice, es que sí fue Dios el de las plagas, bueno, pues síguelo creyendo tú, síguelo creyendo, pero yo no lo creo así. Entonces, eso no me hace ni yo agarrar algo en contra de él, ni él agarrar algo en contra mío. ¿Estamos de acuerdo? Yo he visto debates entre calvinistas y arminianos, eso usted se lo va a encontrar mucho. Al calvinista que cree que Dios destinó a unos al infierno y a otros al cielo. Arminianos que creen que Dios no es el responsable de eso, que Dios solamente determinó para que toda la humanidad estuviera en Cristo Jesús, y que la gracia es universal para que venga todo el mundo, para que Cristo haya venido a todo el mundo y que todo el mundo que en Él cree sea salvo. ¿Okay? Y no depende de Dios a unos condenarlos y a otros salvarlos, sino que depende que el ser humano reciba la palabra de Dios para que venga la fe y comenzar a creer en Jesucristo. Así es la idea. Y siempre va a encontrar esas dos posturas. Y muchas veces tenemos que definirnos cuál es la correcta de acuerdo a la Biblia. ¿Sí me explico? Por eso, si yo enseño algo diferente, a usted que me está viendo por internet, primero le pido perdón por enseñar algo diferente, pero yo tengo que seguir una agenda del Espíritu Santo, ¿ok? De lo que el Señor nos está dando. Y cuando lleguemos a analizar Romanos capítulo 9, se va a espantar todo lo que creen los calvinistas y todo lo que la Biblia dice, porque es opuesto a la Biblia. ¿Ok? Muy bien, qué bueno que hice esa aclaración, porque Ezequiel 19, por favor, versículo 1. Vamos a y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Es algo contra los dirigentes de Israel, ¿ok? Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona entre los leoncillos crió sus cachorros? Y luego pregunta, ¿cómo que leones? Bueno, es un sentido figurado, son metáforas, es algo simbólico o sentido figurado para entender algo espiritual o algo que habría de venir. Es una profecía, pero utiliza simbolismos para entender algo que iba a suceder, ¿ok? Y lo dice, ¿cómo se echó entre los leones tu madre y la leona? Bueno, ¿quién es la leona? ¿Quiénes son los leones? Entre los leoncillos crió sus cachorros, ¿ok? E hizo subir uno de sus cachorros y vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Muy importante esto. ¿Qué hacía el leoncillo ese? Se portó mal. Sabía que muchos le atribuyeron a Cristo Jesús ese texto bíblico, y ese no apunta a Cristo, En primer lugar, porque vino a devorar a la gente. Cristo nunca vino a eso, Cristo vino a salvar. Versículo 4, y las naciones oyeron, ya estamos ahí, y las naciones oyeron de él, lo atraparon en una fosa, dice la Nueva Versión Internacional. Bueno, yo lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 60. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Bueno, aquí ya nos está dando un tips. ¿A dónde lo trasladaron a ese mentado rey o príncipe? A la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque se portó mal, porque devoró hombres, porque mató gente. Lo atraparon en una fosa, es decir, lo echaron en una cárcel, para que me entiendan. Versículo 5. Viendo ella que cuando la leona madre perdió toda esperanza con sus expectativas perdidas, tomó a otra de sus crías y la hizo un león. ¿Un qué? Un león fuerte. Acá dice, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo, para que me entienda. Versículo 6. Bueno, aprovechando que estamos viendo comparativa entre Nueva Versión Internacional y Reina Valera, es importante darle a entender. Por ejemplo, los traductores de Reina Valera sabe que Casiodoro de Reina era calvinista. Por eso cuando traduce el Antiguo Testamento del griego al español, este hombre, por ejemplo, dice, Dios hirió, Dios hizo esto malo, porque este hombre era calvinista, Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera era luterano. Ambos tenían la misma teología, la misma forma de pensamiento, ambos tenían lo mismo, ¿ok? Muy bien, hago esa pequeña aclaración. Cuando este león se hizo, bueno, hasta ahí el versículo 6, ¿no? Ahora,
¿Se refiere a Cristo todo esto? No, sino es una profecía que se cumplió en 2 de Reyes capítulo 23, versículo 33, por favor, vamos allá. 2 de Reyes capítulo 3. ¿Quién es ese leoncillo? ¿Quién es la leona madre? Bueno, vamos a la 2 de Reyes. Estamos hablando del tiempo después de Salomón. 2 de Reyes capítulo 23, versículo 33. ¿A quién se refiere este leoncillo? ¿Se referirá a Cristo? ¿Apuntará a Cristo? ¿Será algo simbólico para representar a Cristo? Bueno, vamos a leer desde el 31, por favor. Si lo podemos poner en Reina Valera 60 sería maravilloso, porque estamos un poco medios con lo que estoy leyendo yo acá. Sería excelente. 2 de Reyes 23, 31. De 23 años era Joacás. ¿Te está hablando de quién? De un rey de Israel llamado Joacás. Cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén, el nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías, de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Es un leoncillo que se portó mal. Pero Joacás es un rey de Israel, creo que de las tribus del sur, se portó mal. Versículo 33. Recuerdan que leímos que ese leoncillo se lo habían llevado a Egipto y había estado preso en una fosa. Bueno, dice, y lo puso preso Faraón, versículo 33, por favor. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. Impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y de oro. Versículo 34. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, y ahí viene el segundo rey que se mencionó ahorita. ¿Recuerdan que leímos que la leona puso otro leoncillo? ¿Sí lo recuerdan? ¿O no lo recuerda? Este faraón se llevó preso a Joacás, y una vez que se le llevó preso, porque eso dice que lo puso en un foso y se lo llevó preso, ¿qué? Estuvo encarcelado este hombre porque hizo lo malo. Y ahora resulta que la palabra profética esa de Ezequiel se cumple en este tiempo de los reyes, donde Joacás fue llevado ¿a dónde? A Egipto, porque era un rey de Egipto el que se le llevó preso, lo encarceló, lo tuvo en el foso. Pero dice el 34, entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó ¿a dónde? A Egipto. ¿Y qué pasó con Joacás? Y murió ahí. La palabra Ezequiel capítulo 19 se cumplió en 2 de Reyes capítulo 23. Ahora, ¿qué implicación tiene con Cristo? Ninguna. Por eso mucha gente, cuando leemos el Antiguo Testamento, sí es cierto que tenemos que ver en muchos pasajes a Cristo, algo que simboliza a Cristo, algo que representa a Cristo, pero no toda profecía del Antiguo Testamento apunta a Cristo. Esto apuntaba a algo que se tenía que cumplir en unos años después. Y es una profecía, dada por Ezequiel para los mismos reyes de Israel. No era para Cristo, no apuntaba a Cristo, no hablaba de Cristo, y sin embargo era una profecía. ¿De qué le sirve esto una profecía dada para ese tiempo? De nada. Porque no representa ni siquiera a la iglesia. No tiene un simbolismo para la iglesia. No tiene un significado para la iglesia. Es una profecía que se dijo. Por eso le digo, toda escritura dada por Dios es provechosa, es para enseñanza, es para reprensión, es para todo lo demás, sí, pero siempre y cuando sea una profecía que apunte a Cristo y que hable de Cristo y que nos señale a Cristo en sombras, tipos, figuras, simbolismos. Sin embargo, esta profecía se cumplió y ahí acabó la profecía. Ahí nos dimos cuenta que esta profecía no es provechosa para nosotros. Ahora, si usted quiere darle una aplicación, bueno, puede decir, bueno, sí es cierto, es para que me porte yo bien y no sea así como soy, etcétera. Sí, le queda una aplicación, pero en lo personal esta palabra profética no sirvió más que para darles un mensaje de que este Joachim,
o Joacás, el primer rey. En otras palabras, era un rey que se portó mal y obviamente eran descendientes del rey Salomón. Todo esto surgió y empezaron a salir reyes de un lado y de otro, y fue Dios sustituyendo reyes que se portaron mal, bueno, se los llevaban presos, etcétera. Pero a fin de cuentas es una profecía que se cumplió en su tiempo, no tiene nada que ver con Cristo ni con el nuevo pacto. Ahí entendemos un poquito también de la inspiración de las Escrituras. Ahora vamos a Hebreos 12, por favor. Ok. Hebreos 12. Son frases muy... Por ahí el libro de los Hebreos no terminamos de analizarlo, pero son frases que se utilizan a veces para hablar de un Dios bueno y a la vez un Dios malo. Un Dios que de repente se porta bien y un Dios que de repente va a castigar, a matar y a destruir. Hebreos 12, versículo 29. Esta frase es muy común. ¿Qué dice Hebreos 12? 29. Fuego consumidor. Y yo lo escucho en predicaciones, mi hermano. Es que, inclusive a hermanos en Cristo, yo le he dicho, es que Dios es amor. Y luego ponen un pero. ¿Pero qué significa ese pero? Bueno, que Dios no es todo amor. Eso viene también del sistema calvinista, ¿sabía? Tú dices que Dios es amor, sí, pero Dios es un Dios airado, Dios es un Dios molesto, Dios está molesto con la humanidad, etcétera. Bueno, yo le preguntaría, si lo de este sistema creen que Dios determinó, eso se llama determinismo, que Dios creó, imagínense Dios crear seres humanos, ¿no? Ahí estoy creando el Filigonio, el Anastasio, el Pancracio, yo los estoy creando. Imagínense un Dios que está pensando en que unos sean salvos y que los otros enviarlos a una condenación eterna. Entonces, la respuesta correcta sería ahí, entonces Dios, ¿para qué me creaste? Si me creaste para, imagínense, el que piensa, porque así piensa el calvinismo, piensa que Dios los creó para enviarlos literalmente a una condenación eterna. Imagínense ese pensamiento. Pues te estoy creando, Filigonio, pero te estoy creando para enviarte al infierno. Imagínense, hace algo así, ¿no? Te estoy creando, pero te me vas a ir al infierno porque yo así lo decidí en mi soberanía. Imagínense el Filigonio, Señor, entonces ¿para qué? Digo siendo mala palabra, ¿para qué me creaste? ¿No sería una buena pregunta? ¿Para qué lo creó? Si lo creó para irse al infierno. Muy buena pregunta. ¿Para qué lo creó entonces? Porque dices que Dios crea vasos de ira y vasos de honra y de ira. Eso lo vamos a analizar en Romanos capítulo 9 también. A todos esos análisis vamos a llegar. Entonces, ¿para qué Dios lo creó al Filigonio si lo iba a enviar a una condenación eterna? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Tener dos rebañitos, unos que se van al cielo y otros al infierno. Imagínense un Dios así. Por eso necesitamos analizar Romanos capítulo 9 en su contexto, obviamente, de la carta a los romanos, y no irnos con la primera idea de que alguien leyó algo y así me lo retransmitió. ¿Entienden? El loncho se le dijo al moncho y el moncho se lo dijo al pancho, y el caso es que todos llegaron a una conclusión de que como así lo dijo tal persona, así es. Pero siempre tenemos que ser como los de Berea, analizar todo lo que se nos enseña y no caer en la primera, porque esa es una responsabilidad de ustedes, ¿no? Es que le estoy creyendo todo al pastor Sergio. No, analícelo para ver lo que le estoy enseñando. Si coincide con el contexto, pues acéptelo. ¿Ok? Muy bien, Hebreos capítulo 12. ¿Le quedó clara esa profecía de Ezequiel capítulo 19? Ok, pues si tiene oportunidad comparta la palabra, porque creo que vamos a librar a muchos calvinistas con este tipo de mensajes.
Porque yo le he dicho a la persona, porque Dios es amor, le digo, 1 Juan 4:8. Y luego pones, ellos un pero, ¿qué crees? Es Dios también fuego consumidor. El problema, ¿qué entiende usted como fuego consumidor? Fuego consumidor respecto a la humanidad, podemos entender. Muchos dicen, bueno, fuego consumidor, dice, pues el fuego regularmente destruye. Pero también habló Dios del fuego del Espíritu Santo. ¿Se me entiende? Y el fuego del Espíritu Santo no era más que ser sumergidos en el poder del Espíritu Santo, que mucha gente ya no cree tampoco en el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, vamos a tratar con todo, en la viña del Señor hay de todo, ¿sabía? Vamos a tratar con todo tipo, pero la pregunta es qué es lo que la palabra de Dios dice en su contexto, es muy importante. Entonces, el que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor. Regresamos a Hebreos 12, sí es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, ¿qué entendemos por fuego consumidor? Muchos dicen fuego consumidor, regularmente se entiende, o lamentablemente se entiende, Hebreos 12, 29, por favor. Regularmente se entiende esto, mire. Fuego consumidor, porque ahí es un invento. O sea, si Dios es amor, pero también fuego consumidor. Bueno, Dios es bueno, pero a la vez es malo. Dios me trajo una bendición, o me manifestó una bendición, pero también, ¿qué cree? También parte de la maldición o de las cosas malas que me suceden viene de parte de Dios. En ese tipo de sistemas, ellos creen que hasta la burbuja que sale en la Coca-Cola fue algo predestinado por parte de Dios, imagínense. Todo fue determinado por parte de Dios. Todo lo que sucede en la tierra fue porque Dios así lo propuso, imagínense. Entonces Dios, si fuera así, entonces Dios me impulsó a que me comiera medio litro de nieve y que me enfermara la garganta. Que no, si fue Dios, pues bendito sus designios. Estaba rica la nieve, pero no pude hablar 3 días. Porque así cree el calvinismo, las cosas malas también suceden para bien. Y ahí te encuentras la frase de Romanos 8:28, por el que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y eso es una verdad a medias, pero el texto no quiere decir que todas las cosas le ayudan a bien. La palabra cosas no viene en las traducciones del griego, y lo único que significa que Dios les ayuda a ustedes en todo para bien. Es decir, cualquier circunstancia que usted esté pasando, mala, adversa, problemas en la tierra, Dios siempre lo va a ayudar y lo va a sacar a un bien. Eso significa Romanos 8:28. Y dice, de acuerdo a los que a su propósito son llamados. En otras palabras, estamos hablando de alguien que está añadido al propósito eterno del Padre, colabora con el propósito eterno del Padre y entiende el propósito eterno del Padre. Es decir, que Dios planeó hizo este plan de salvación a través de Jesucristo. Él así lo decidió. Tenía un cordero que venía a derramar su sangre, y usted lo entiende, se añade ese propósito de expresar a Cristo en la tierra para que Dios lo use a usted para que predicarle a otros. Entonces usted está añadido a un propósito eterno, colabora con el Padre en ese sentido. Dios venirse a manifestar a través de su Hijo, ese es el propósito eterno, la voluntad del Padre, amorosa del Padre, de darse a conocer a través de su Hijo, y Él se expresa por medio de cada uno de nosotros, de la iglesia y del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces, fuego consumidor, que bueno, ahí muchos le inventan, es que el fuego consumidor, sí, Dios es tu sanador, pero también, ¿qué crees? Él te envía las enfermedades, y luego te quedas, o sea, ¿por qué le inventan? ¿Qué no necesito ir a estudiar por qué dijo el autor de los Hebreos que es fuego consumidor? ¿No sería mejor? Entonces ahí entramos al análisis de Hebreos 12, por favor. 29. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 12, por favor. En el mismo 12, pero más atrás. Versículo 6, y esa es otra cuestión que tenemos que analizar también. Desde el 5, por favor.
Ya habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué más? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en una mente natural, usted va a decir, bueno, si mi hijo se portó mal, de repente veo, porque sí me agarraba mi abuelita con unas varas allá del rancho y me la dejaba pintadas. Y entienden por la palabra azote o disciplina que Dios es algo que va a usar para mal. Siempre o un dolor o una enfermedad o se va a dar un trastazo por ahí, usted cuando vaya, las cosas no le van a salir bien, y es como Dios poniéndole un pie a sus hijos para que tropiecen y les vaya mal. Algo así se entiende por disciplina. Si soporta la disciplina, Dios os trata como hijos, porque el hijo ¿por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? La pregunta que yo le haría. ¿Usted como padre disciplinaría a su hijo mandándole, enviándole o inyectándole alguna enfermedad? Y peor, para que se muera. Imagínense. Entonces la gente cree que la parte de disciplina y azote, la palabra azote es algo figurativo. La palabra azote en el Antiguo Testamento se utilizaba, mire, azote en el Antiguo Testamento se utilizaba en ese sentido. Ahí le va. La palabra azote simbolizaba esto. En Josué capítulo 23, por favor. En el versículo 11. Josué 23, 11, por favor. Ahí viene también la palabra azotes. Guardad pues con diligencia vuestras almas. Eso le dice al pueblo de Israel, obviamente, que iba a entrar a la tierra de Canaán, esa tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra de abundancia. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová o Yahvé, vuestro Dios. Que dice, guarden sus almas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 23, 12. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándose con ellos, y ellas con vosotros, ellos estaban en una tierra llamada Canaán. Había una situación y un problema, que ellos se fueran a mezclar con esas naciones y fueran a mezclar la raza, porque los israelitas cuidaban mucho de la cuestión esa de la raza. ¿Por qué no se tenían que mezclar con matrimonios de ellos? Porque obviamente se los iban a llevar al paganismo, porque iban a adorar a Baal, a la diosa Cera, etc. Iban a empezar a adorar a otros dioses, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, Dios le dice, oye, no se unan en yugo desigual. ¿Por qué? Porque el incrédulo te va a llevar a sus creencias, o el pagano te va a llevar a sus creencias, y vas a empezar a adorar a otros dioses que no es el Dios de Israel. Entonces, por eso Dios, porque si se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y concertaréis con ellas matrimonios, mezclándose con ellas, y es con vosotros. Entonces, en ese sentido, mira, ¿qué iba a pasar si un israelita se mezclaba con una nación? Obviamente, a lo mejor se iba como Salomón. Pues, ¿qué hacía Salomón? Pues se conseguía una esposa de otra nación e iba y le hacía altar al Dios de su esposa. Le hacía caso a todas de sus mujeres, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasaba con los israelitas que se mezclaban con pueblos paganos? Iba a suceder lo mismo. Iban a querer adoptar las costumbres, la adoración a otros dioses, que no es el único Dios. Y no nada más eso, corrían el riesgo de extinguirse como nación. Y no nada más eso, a través de esa nación iba a venir el Jesucristo a nacer según la carne, según el cuerpo físico. Todo eso corría un riesgo. Y no nada más ese riesgo, corrían el riesgo que los mismos paganos a la hora mataran a los padres de sus hijos y destruyesen totalmente al pueblo de Israel, de donde iba a venir el Mesías. Ahora sí veamos el versículo 23:13, por favor, y usted va a encontrar ahí, mire.
Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán, ¿por qué? Por lazo, por tropiezo y ¿por qué más? Por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra de Jehová vuestro Dios os ha dado. Por eso dice, no se mezclen con ellos, porque entonces esas naciones serán como azotes. La pregunta es que estamos, la respuesta más bien, o la pregunta que haríamos, ¿realmente esos azotes eran literal que los iban a azotar? ¿O estaba hablando que iba a haber un obstáculo para que ellos continuaran adorando al Dios de Israel? O al Dios creador, pues. ¿Qué significaba azote ahí? Pues un tropiezo. Un azote era algo que después iban de alguna manera a obstaculizar, que solamente Dios fuera el único motivo de la adoración de ellos. Ahora regresamos a Hebreos 12, por favor. Si entendimos esa parte, que solamente es una figura, es un simbolismo, es una metáfora, como le quiera usted llamar, pues. Hebreos 12, versículo 5. Y ya habéis olvidado la exhortación que como hijos os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes a su reprensión. Lo único que nos está hablando es de de Proverbios capítulo 3, versículo 6, vamos ahí, Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina, inclusive hay unas traducciones que te dicen castiga, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, en ese sentido, el azote es algo figurativo, no es algo literal, no es algo que Dios lo va a azotar con una enfermedad, o sea, no está hablando de eso, es algo figurativo, es algo simbólico. Entonces, Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como ¿qué? Como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Estamos de acuerdo que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, pero nunca queremos el mal de ellos, ¿verdad? El problema es que esos textos bíblicos ya le atribuyen a Dios como que Dios te va a azotar con una enfermedad, Dios te va a azotar con una escasez económica, Dios te va a azotar con la muerte de un hijo, etc. O sea, se lo llevan a un extremo que la misma palabra no te lo dice. Lo único que está diciendo Pablo, aquí, pero el autor de los Hebreos, porque yo en mi entendimiento no fue el apóstol Pablo, según el versículo 8, dice: pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué pasa? Son bastardos y no hijos. Ahora, ¿cómo Dios nos disciplina? Dice el 9, de una vez, aprovechando el 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué pasa? Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En otras palabras, la disciplina que nos habla aquí es una obediencia a su palabra. Es alguien que va a estar enseñado por su palabra y la persona va a responder, aunque es Cristo en nosotros, literal, es una obediencia donde es Cristo en nosotros, obviamente. Es el resultado, la obediencia de un fruto del Espíritu, donde escuchamos el mensaje del Evangelio y respondemos a él. Entonces, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, ¿de qué manera obedecen los hijos de Dios? ¿O de qué manera deberían de obedecer? Pues cuando escuchan el mensaje y responden al mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo Dios disciplina? Con la palabra de Dios. Es la única manera en que Dios nos enseña, con la misma palabra de Dios. Versículo 10. Y aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban. Aquí viene el versículo 10. Y aquellos, o sea, los padres naturales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y ahora bien, ¿qué significa que nos disciplinamos de las diferentes maneras? Como usted ha disciplinado a sus hijos. Pero es decir, nuestro Padre Celestial, ¿para qué nos disciplina? Para algo que le va a aprovechar a usted. ¿Estamos de acuerdo? Así dice Hebreos 12:10. ¿Estamos de acuerdo que Él lo va a disciplinar para
algo que le aprovecha. Ahora yo le preguntaría, ¿una enfermedad va a ser para provecho de usted? Entonces, ¿por qué muchos creen que Dios los disciplina y los enseña con enfermedades? Hay un predicador de aquí de Guadalajara, ya nos quedan 10 minutos, no vamos a alcanzar a ver el fuego consumidor. Hay un predicador de aquí de Guadalajara que dice que Dios lo va a disciplinar a usted a través de una enfermedad. Dios va a utilizar, y no es calvinista, al contrario, esa persona está en contra de los calvinistas, pero tiene principios calvinistas, obviamente. Dice que Dios va a utilizar, porque eso cree el calvinismo, que Dios usa hasta el mismo diablo. Dios usa a Satanás para poder educarlo, disciplinarlo, para que usted, ¿cómo dicen? Para que se ajuste, se alinee. Imagínense, un Dios disciplinándonos con las tinieblas, enfermedades y todo lo demás. Entonces, ¿de qué sirve su palabra? ¿Para qué tenemos su palabra si Dios me va a disciplinar con una enfermedad? Entonces nunca hubiera escrito su palabra y nunca hubiera hecho nada más que nada. Para eso tenía el diablo, para que nos disciplinara, pues. Entonces imagínense, Él siempre nos va a disciplinar o nos va a azotar, podemos decir también, para lo que es ¿qué? Provechoso, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, si Él nos disciplina para lo que es provechoso, entonces significa que no nos va a disciplinar con una enfermedad. Porque si nos disciplina con una enfermedad, entonces no nos va a disciplinar para lo que es provechoso. Porque siempre la disciplina del Señor va en el sentido de que usted aprenda y entienda los principios espirituales, sobre todo entienda el Cristo eterno que vino a morir por usted, los resultados de la obra consumada en la cruz del Calvario, para que usted entienda que esa es la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque es para mi provecho, porque la fe viene por el oír, porque la fe de Cristo que ya está operando en los hijos, ahora viene la renovación del entendimiento, la formación de Cristo en el alma, y las personas empiezan a expresar al Cristo eterno, que se expresa a través de cada uno de ellos. ¿Entendemos? Pero Él nunca nos va a disciplinar para lo que no es provechoso. Nunca nos va a disciplinar con un mal. Imagínese que usted vaya caminando por la calle y Dios le mete el pie. Pues se cayó el filigonio y se golpeó la cabeza y no pudo venir a congregarse porque trae un tremendo chichón acá, ¿cómo le llaman? Chayote, ¿cómo le llaman? Un chipote chillón acá. Y ya no se vino a congregar porque le dio vergüenza que los hermanos lo vieran con el chipote. Porque en muchas congregaciones eso sucede, ¿sabía? Que si usted llega con un chipote le van a decir, a ver, ¿qué hiciste mal? A ver, ¿en qué te portaste mal? Porque te caíste y te pasó porque tú la regaste. ¿Cuántos han escuchado eso en muchas congregaciones? Tú la regaste, filigonio, y por eso es que eso te pasó porque te portaste mal. O sea, siempre condenando a la gente. Siempre condenando a la gente. Entonces Dios nos va a disciplinar para lo que es provechoso, estamos de acuerdo, y que es provechoso. La fe dice, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. Ahí sí vamos a usar Nueva Versión Internacional, por favor. Romanos 10, 17, perdón. Nueva Versión Internacional, si la podemos poner sería excelente. Romanos 10, 17. ¿Ya lo tiene ahí o no? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Ahí va. Y el mensaje se oye por la palabra de ¿qué? De Cristo. Entonces el mensaje de la palabra de Cristo, ese es el mensaje con el cual Dios lo va a disciplinar a usted. ¿Y por qué representa un azote para los hijos? ¿Por qué cree? ¿Por qué representa una disciplina? Porque muchos hijos, cuando viene el mensaje de Cristo, no quieren aceptar en el alma lo que Cristo dice y el mensaje acerca de la obra consumada de Cristo. ¿Por qué razón? Porque están acostumbrados a otro tipo de mensaje. Uno, porque están acostumbrados a hacer obras para merecer la salvación o todo lo que viene como del reino de Cristo aquí. Yo tengo que hacer algo para que Dios haga. Y de repente dice, es que no tienes que hacer algo, solamente tienes que creer lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Entonces,
tú puedes recibir los resultados de lo que Cristo hizo. Y bueno, ¿qué cree? Bueno, crea un conflicto mental, porque ahora usted está escuchando algo diferente y dice, bueno, inclusive hay personas que hasta les duele hasta sentimentales se ponen, ¿no? Les duele hasta el corazón, digo, no el órgano físico. Hasta puede la gente decir, bueno, esto contradice lo que siempre yo he escuchado. Esto contradice a mi teología, esto contradice a mi pensamiento, esto contradice todo lo que me enseñó una religión durante tantos años. ¿Y qué cree? Sí, puede ser un azote. Porque el ser humano va a ser complicado de que cambie una estructura mental si no quiere cambiar. ¿Sí entendemos esa parte o no? Representa algo muy difícil para muchos cambiar. ¿Ok? Como diciendo, a mí déjame con mi Dios destructor, yo sé que Dios manda males y yo sé que Dios prueba con el mal, déjame con ese Dios, y eso es un azote. Ahora decirle que no es el Señor el que lo tiene así. Es un azote porque para muchos se les complica entender esto. Por eso representa un azote. Es decir, en el alma puedes sentir dolor. En tu alma podemos estar hiriendo susceptibilidades. Si yo hablo esto para un calvinista que cree en un Dios bipolar, un Dios que cambia de opinión, un Dios que es soberano y hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, un Dios que te puede sanar pero también te puede enfermar. Imagínense que representa una palabra. Ahora sí, es que no es Dios el que te tiene así. El problema no es el Señor, el problema es que Dios siempre ha sido bueno. Dios no envió para destruir a los egipcios, aunque los egipcios eran paganos, pero no fue el Señor. Imagínense en la teología de un calvinista, pues muchos se sienten ofendidos. ¿Sabía que muchos se sienten? Porque un calvinista que entraba o entra a las publicaciones que hacemos, pues inmediatamente se sintió ofendido, porque diciendo, este hermano Sergio me está dañando toda mi teología, todo lo que yo pensé durante mucho tiempo. Ahora me lo está dañando. ¿Y qué cree que empieza? Empieza enardecimiento, coraje, ira con alguien que está enseñando diferente a lo que cree. Por eso le digo que en ese sentido representa un azote. ¿Sí entendemos la palabra azote? Donde personas se sienten hasta ofendidas porque alguien está hablando diferente, porque creen que uno habla en contra de ellos, pero no saben que estamos hablando de la palabra. Proverbios capítulo 3, versículo 11, en Reina Valera 60, y luego vamos a cambiar a Nueva Versión Internacional. Esos textos bíblicos vienen de él, el proverbista, ¿ok? Porque puede personas sentirse ofendidas por lo que estamos hablando. O sea, te estoy hablando de un Dios bueno, que no te envía males, y de repente, no, pero siempre me enseñaron que Dios me enviaba males, y eso causa un conflicto. De tal manera que hay personas que se airan, se molestan, se enojan porque estamos hablando de eso, ¿sabía? Porque la persona que me contestaba por internet ya no nada más la agarró contra lo que yo creía o enseñaba, sino la agarró contra mí. Me dijo, eres un falso maestro, eres un falso eres un falso, o sea, ya la agarró contra mí, lo que significa que entró un resentimiento hacia mi persona, cuando yo nunca ni lo mencioné, hablé. Además usted fue testigo, ¿verdad? Cómo andaba este hermano calvinista ahí, cuando yo no le dije nada más que lo que cree el calvinismo, pues. Por eso le digo, en ese sentido la palabra es un azote, porque hay personas que se pueden sentir mal por la palabra de Dios. Nos quedamos en Proverbios capítulo 3, versículo 11, por favor. Vamos a poner una bocinita ahí atrás porque no oyen muchas veces los transmisores ahí. No, en Reina Valera 60 y luego nos cambiamos a Dios habla hoy. Reina Valera 3, 11 y 12. Vamos prácticamente con ese análisis, vamos a terminar, pero ya lo del fuego consumidor le voy a decir así en términos generales. Fuego consumidor significa que usted tiene que irse al Éxodo 33 para entender cómo Dios Éxodo 33, Éxodo 19 por allá, cuando Dios se manifestó en el monte Horeb en una nube. Usted se tiene que ir para allá porque allá está remitiendo el autor a los hebreos. Y cuando usted se va allá a Éxodo 19 por allá, se va a dar cuenta que nunca está hablando que Dios, fuego consumidor, no es que Dios esté matando a la gente.
sino que se está hablando de un acontecimiento que sucedió allá en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué el autor de Hebreos lo citó a los hebreos? Bueno, para que ellos entendieran. ¿Qué significa fuego consumidor? No significa Dios matando a la gente. Al contrario, Dios manifestándose en una nube, como un fuego. Y ese fuego que se manifestaba en la nube no era para Dios matarlos, porque Dios les dijo en el Antiguo Testamento: no traspasen los límites del monte porque morirán. Si Dios quisiera matarlos como fuego consumidor, entonces ¿por qué les dice a ellos que no traspasen los límites? Luego tenemos que explicarlos el próximo jueves. No menosprecies, hijo mío, Proverbios 3:11, la disciplina, el castigo, perdón, de Jehová, ni te fatigues de su reprensión. Ok, esta palabra castigo en el contexto latino, siempre la palabra castigo va a ir en la connotación del contexto latino. Siempre castigo lo vamos a considerar como malo. ¿Estamos de acuerdo? Pero de acuerdo a la Biblia no significa necesariamente malo. Ahora, vamos al 12. No menosprecies el castigo, como diciendo Dios te va a castigar, ¿no? El 12, por favor, en Reina Valera 60. Porque Jehová al que ama, ¿qué hace? Lo castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El resumen de esto es que Dios castiga como el padre al hijo a quien ama. Es decir, la palabra castigo no significa que Dios va a enviar una enfermedad a uno de sus hijos, porque Dios ama como al hijo a quien quiere o a quien ama. De esa manera Dios va a castigar como al hijo, como el padre al hijo a quien ama, a quien quiere. ¿Sí me entienden? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ese es el castigo de Dios, que Dios nos castiga como al hijo a quien ama. Y ahí lo traducimos al ser humano, como los padres aman a los hijos. No a los hijos que odian ni menosprecian, a los hijos que aman. Un padre amoroso nunca va a causar ni va a hacer algo malo para que su hijo se muera. Ahora bien, ese mismo texto bíblico, porque la palabra castigo, en la Dios habla hoy, la palabra castigo en el hebreo ahí significa, en el idioma hebreo, vamos a verlo en la Dios habla hoy, por favor. La palabra castigo en el idioma hebreo significa, fíjese, es la palabra musar. Usted puede verificarlo, por eso le digo, consígase un diccionario. Bueno, yo uso Strong, uso Vine, diccionarios del hebreo, del griego al español, utilizo, y otros más que traigo aquí, más otros interlineales del Nuevo Testamento. Cuando usted se consigue el Mice Word para celular o el Yes Word para computadora, manejamos más de 40 traducciones. Yo tengo todas las traducciones. Si usted quiere un día traerse su computadora, le apoyo para instalárselo, o tan sencillo en el celular, le apoyo para que usted lo instale en el celular y tenga esos diccionarios. Entonces la palabra hebrea es la palabra musar y significa literalmente castigo, si es cierto, pero ¿qué creen que significa? Significa Dios al que ama. En este caso, la palabra castigo, castiga. Yo lo estoy viendo en el 3.11, por favor, 3.11. Proverbio 3.11. Hijo mío, no menosprecies el castigo. Esa es la palabra que estoy viendo, castigo. ¿Qué significa castigo? Según el hebreo, bueno, significa no menosprecies, hijo mío, la advertencia. Es la misma palabra hebrea, ¿eh? No menosprecies, hijo mío, la instrucción. Fíjese qué diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre instrucción y castigo? ¿Será la misma que usted castiga a su hijo sin face durante una semana? Que lo tenga encerrado en un cuartito y como me hacía mi abuela, me agarraba con la varita. ¿Será lo mismo? A que no menosprecies, hijo mío, la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? No menosprecies, hijo mío, la reprensión. No menosprecies, hijo mío, el consejo, porque la palabra castigo significa consejo. Cuando el hijo se porta mal, se va a la calle, llega muy noche, ¿qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que usted? No sé si será usted, si capaz que sí, ¿no? Que lo está esperando ya con el cinto, ¿no? Pero no menosprecies, hijo mío, el consejo. Es un consejo el que nos da el Señor. No menosprecies, hijo mío, la corrección, porque es la misma palabra hebrea. Castigo y corrección es lo mismo. Disciplina. No menosprecies, hijo mío, también significa el consejo del Señor.
No menosprecies el consejo, es lo mismo. No menosprecies, hijo mío, la doctrina, es la misma palabra castigo. No menosprecies, hijo mío, la enseñanza, es la misma palabra castigo. No menosprecies, hijo mío, la erudición, es decir, lo que Él te da a través de los eruditos, la instrucción, y todo eso significa la palabra castigo en el Antiguo Testamento, en la palabra musar hebrea. Por eso, si usted la lee en la Dios habla hoy, es lo mismo que viene hablando el autor a los hebreos cuando dice: Dios al que ama castiga o disciplina como al hijo a quien ama. Es la misma palabra que viene en Hebreos capítulo 12 versículo 6 que leímos ahorita. En ese mismo sentir, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Pero vamos a otra traducción, Dios habla hoy, cualquier otra, por favor. Si vamos a lo podemos leer en la Dios habla hoy, si lo podemos poner ahí, o lo podemos leer. Todas las acepciones de traducción que le mandé ahorita es para que usted las verifique también. ¿Estamos de acuerdo? No se conforme a lo que yo le digo, corrobore lo que yo le digo, ¿sí? ¿No tenemos ahí la Dios habla hoy? ¿Mandé? Ah, no. Tampoco tenemos. A ver, vamos a ver otra. DHH es la Dios habla hoy. DHH viene en la parte de abajo, creo. A ver, bueno, yo tengo varias aquí. Por ejemplo, Serafina Ucejo traduce: no desprecies, hijo mío, la corrección de Yahvé. Si usted quiere verificarlo, lo puede verificar. La Biblia Martín Nieto: no menosprecies, hijo, la corrección del Señor. No menciona la palabra castigo. ¿Qué pasa si usted no le hubiera llegado la Reina Valera 60? Pues le digo, Casiodoro Reina era un calvinista. Creía que todo Dios determinaba, que Dios castigaba, que Dios hería, que Dios mataba, que Dios asesinaba. ¿Por qué? Eran monjes que pertenecían al catolicismo, pero correspondían ellos a una orden y creían lo que creía el calvinismo. Cuando se salieron del catolicismo, en otras palabras, se fueron al calvinismo. ¿Ok? ¿Tenemos otra traducción por ahí? El chiste es ponerlo ahí en pantalla para que usted verifique. A ver, ¿qué dice la Biblia de las Américas? O la Huneman, sí la tenemos, ¿no? J-U-N en Proverbios 3:11. Huneman. No apareció, parece Reina Valera 60. Dice el pastor Federico: así nos enseñaron antes de un Dios que castiga. Bueno, todavía siguen enseñando los calvinistas lo mismo. Y oh sorpresa, dentro de las denominaciones a las que pertenecemos hay mucho calvinista. Por eso le digo que pronto estaremos dando ya por internet ese tipo de enseñanzas. Bueno, la estamos subiendo a YouTube. Hijo mío, no rechace. Mire, ya menciona la disciplina, ¿verdad que no menciona castigo? La Biblia de las Américas. La Nácar Colunga, no la tenemos. N-C, por favor. En esa también viene la palabra, viene buena traducción. En la Reina Valera actualizada, RBA, nueva versión, nueva Biblia, ¿qué dice ahí? Nueva Biblia de los Hispanos es esa. ¿No tenemos otra? TLA, traducción lenguaje actual, no la tenemos tampoco. TLA, nueva traducción viviente. No, es lo mismo, dice: no menosprecie no rechace la disciplina. Pero va a haber otra ahí que nos diga. La Dios habla hoy. ¿Alguien trae una Dios habla hoy ahí? En sus manos. Nadie lo trae.
¿Cuál otra tenemos ahí, por favor? Proverbios 3:11. Vamos a ver otras más. Aquí tengo en este celular otras más. Proverbios 3:11. La misma palabra castigo la podemos ver en diferentes traducciones y podemos entender. Proverbios 3:11. ¿Ok? Proverbios 3:11. ¿Listos? A ver qué otra Biblia encuentro aquí. La Septuaginta. No, lo importante es ponerlo aquí en pantalla para que aparece como Huneman ahí, J-U-N, aparece Jun. Copiar y pegar acá, por favor, si podemos hacerlo. Biblia de lenguaje sencillo, BLS, ¿no la tenemos ahí? Creo que sí viene como BLS en la parte de abajo. En los dos últimos renglones de la parte de abajo viene ahí BLS. BLS. Tengo muchísimas traducciones aquí, mire. Muchísimas traducciones. A ver si alguna Reina Valera por aquí trae algo diferente. Mira, la misma Reina Valera, pero la Reina Valera actualizada dice: no deseches la disciplina. La misma Reina Valera, pero ya actualizada, como que corrigieron ese error de... La Nácar Colunga dice: no deseches, hijo mío, las lecciones del Señor. La Huneman dice: hijo mío, no descuides la enseñanza del Señor. Imagínense qué diferencia hay entre castigo y enseñanza. Qué diferencia nota, abismal, ¿no? Si estamos de acuerdo que está abismal. Proverbios 3:12, de una vez en las diferentes traducciones. Proverbios capítulo 3, versículo 12, y ya con eso concluimos, por favor, ya se nos fue mucho el tiempo. Proverbios 3, versículo 12. Vamos a ver otra traducción. Biblia de lenguaje sencillo. Dice: porque Dios corrige a quienes ama, como corrige el padre a sus hijos. Corrige, enseña, instruye, adoctrina, etc. Eso se lo llevó el apóstol Pablo a Hebreos capítulo 12. Eso mismo lo cita en Hebreos 12, versículo 6. Y concluye, en Hebreos 12:6, concluye con esto el apóstol Pablo. Concluye con esto, mire, Hebreos 12:6, ya con esto concluimos también, para no hacerlo más largo, porque en lo que buscamos ahí en el sistema se nos va a ir el tiempo. Hebreos 12, pero usted, por favor, verifique. Hebreos 12, versículo 6, lo voy a leer en otra traducción para que vea que no nada más es en una sola traducción. Porque el Señor ama y disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero otras traducciones nos dicen esto, mire. Por favor, ahí lo podemos ver, Biblia, nuestro pueblo, porque el Señor corrige a quien ama y azota a los hijos que reconoce. Biblia latinoamericana: pues el Señor corrige al que ama, ya no dice castiga, ya no dice disciplina, sino dice corrige. Regularmente y lamentablemente la palabra disciplina se ha utilizado como algo malo, como un castigo, como que te portaste mal y te voy a castigar, etcétera. Pero usted puede verificar toda esa gama de traducciones y el el autor a los Hebreos, lo único que está trayendo a relucir aquí y a acordarnos que Dios al que ama siempre lo va a instruir como un hijo, como un padre al hijo a quien ama. ¿Y cómo instruye el padre al hijo a quien ama? No con cosas malas, en el sentido de que le va a enviar una enfermedad, de que lo va a matar, de que lo va a destruir, en ese sentido, ¿ok? Y aún nosotros, dice Mateo 7, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre nos dará cosas buenas. Y nos dice Lucas, nos dará el Espíritu Santo. Concluimos con esto entonces. No vimos el fuego consumidor, pero lo vamos a ver el próximo jueves, pero quiero que le quede claro eso. Dios nunca lo va a enseñar con una enfermedad.
Dios no va a utilizar la enfermedad para hablarle a usted. Tiene su palabra, tiene al Espíritu Santo que nos recuerda todo lo que Cristo hizo. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro guía, como nuestro maestro. Tenemos la palabra profética más segura que nos está hablando continuamente acerca de Cristo para edificarnos en Cristo. Por eso Dios nunca va a tratar a sus hijos, ni al ser humano, y mucho menos a sus hijos, con cosas malas. Porque mucha gente se acerca a Dios diciendo, bueno, es que me siento con temperatura alta, y regularmente el ser humano, por lo mismo, por inercia, por lo que usted quiera, siempre piensa en Dios, para que Dios lo sane. Pero siempre la idea que debemos de tener, que nuestro Padre ha sido bueno siempre, siempre, en todo tiempo, y Él nunca nos va a instruir, nunca nos va a inclusive castigar, en ese sentido, como el Padre al Hijo quien ama. Sí nos va a castigar, si lo podemos decir, sí, pero nos castiga enseñándonos. Esa es la manera en que Dios nos disciplina, enseñándonos, adoctrinándonos, guiándonos, mostrándonos a Cristo, hablando de Cristo para los seres humanos. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Ahí en eso de las traducciones se nos fue mucho tiempo, pero sí, por favor, verifíquelo. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, Padre. Te adoramos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Te adoramos por tu bondad. Te adoramos por tu amor. Hoy reconocemos que tú eres nuestra vida. Hoy estamos entendiendo esos atributos tuyos, Padre, de amor, de bondad, de fidelidad, como un Padre bueno que siempre desea lo mejor para tus hijos. Y si bien es cierto, la palabra castigo que tradujeron algunos, Señor, representa que nosotros, si bien es cierto, somos reprendidos, pero a través y por medio de tu palabra. Somos enseñados, sí, por medio de tu palabra. Somos guiados, sí, por medio de tu Espíritu. Y es la manera en que tú tratas a los seres humanos, es la manera que tú tratas a sus hijos, y siempre ha sido tu perfecta voluntad, siempre pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin. Jeremías 29:11, ese fin que tú esperas de nosotros, como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia. Gracias te damos, Padre amoroso y bueno, porque tienes cuidado de nosotros, porque aún en las circunstancias adversas tú nos ayudas para bien. Las cosas malas nunca nos van a ayudar para bien, sino que tú nos ayudas en esas circunstancias adversas, Padre. Siempre nos vas a ayudar para un bien, trayendo lo mejor para tus hijos. Gracias te damos por ese entendimiento perfecto, por el Cristo eterno que derramó su sangre y se manifestó, porque en ese amor tú lo enviaste, Señor. Ahora entendemos que fue tu amor el que se manifestó en la cruz del Calvario. Fue tu amor el que se manifestó en esa sangre derramada. Fue tu amor el que se manifestó en ese sacrificio perfecto, en ese sacrificio completo, donde fuiste literalmente molido por nosotros, Señor. Siempre ha sido tu amor, Padre. Siempre ha sido tu bondad. Siempre ha sido tu fidelidad. Siempre ha sido tu, Padre, tu esencia manifestándose en tus hijos para proveernos esa vida maravillosa que es la vida de tus hijos en el Espíritu, pero también para proveernos tu vida maravillosa también en nuestros cuerpos, Señor. Gracias. Hoy recibimos todo lo que proviene de ti, Padre, es decir, todo lo bueno, todo lo mejor, todo lo que tú has predestinado ante la fundación del mundo, una iglesia gloriosa, poderosa, pero también gracias porque esas añadiduras llegan a nuestra vida, la sanidad de nuestros cuerpos y todo provisionado en el área económica o financiera, para que todo esté suplido conforme a tus riquezas en gloria. Padre, te honramos y te adoramos en esta mañana, en esta tarde, en Cristo Jesús. Todo el honor y toda la gloria para ti, maravilloso Rey. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Si alguien viene con una deficiencia física, podemos ministrarle.
Si alguien viene con una enfermedad incurable, podemos ministrarle. Si alguien viene con una cuestión física, podemos ministrarle. Porque nuestro Padre bueno siempre desea lo mejor y siempre manifiesta lo mejor para sus hijos. ¿Estamos de acuerdo que Dios es bueno? Muy bien, creo que ya estamos despedidos de los de internet. Nos pedimos Pastor Federico, la hermana Alexa y todos los que estuvieron ahí conectados. Si fue de bendición y de edificación para su vida, comparte este mensaje, llévelo a nuestros hermanos calvinistas también, llévelos a aquellos que todavía tienen un Dios arbitrario, destructor o como se le quiera llamar en el Antiguo Testamento. Llévele este mensaje a esas personas porque ellos necesitan también de este mensaje, y esperamos en Cristo Jesús que se podamos corregir con mansedumbre para aquellos que realmente decidan cambiar. ¿Ok? Muy bien, pues quedamos despedidos, les enviamos un abrazo, y aquel que no tiene a Cristo, reciba a Cristo en su corazón. Dígale: Señor, yo te recibo en mi corazón, en mi vida, y creo que tú eres el Señor, mi Salvador y mi Dios. Y aquel que está enfermo, reciba la sanidad de su cuerpo. Yo creo que la recibo una laringe, una faringe y unas cuerdas vocales totalmente sanas y totalmente nuevas en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, por favor, y quedamos despedidos.